¿para qué nos quejamos? Tú me dices. Yo obedezco, ¿no? Ya sé que aquí nos ponen reglas y se sale uno de la regla y lo castigan. Le vamos a entrar antes de que acabe ahí abajo nuestro compañero. Ah, ¿verdad? Sí, sí estamos muy pendientes. Sí. ¿Que no, Mayolo? No, pues sí. Así es, amigo. Hay que saber los tiempos. Ustedes me dicen. ¿Ya estás, Alfredo? ¿Listo, Pico? Estamos listos, senador. Listo. Listo, cuando Va, quieras. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es urgente que el gobierno haga una declaratoria de emergencia nacional por la crisis de agua que estamos viviendo los mexicanos y que se implemente un plan de acción integral emergente en este país para atender esta crisis que estamos viviendo todos los mexicanos. El problema de agua en Monterrey, Nuevo León, está visibilizando un problema que tenemos en este país. Yo celebro que se haya anunciado un plan de acción conjunto y que se esté atendiendo el tema, pero la crisis que tenemos del agua es nacional y tiene que atenderse de manera prioritaria y urgente. Con datos oficiales, 85% del territorio nacional tiene un grado de sequía. No estoy diciendo que en todo el territorio no existe una gota de agua, pero un grado de sequía, 85% del territorio nacional. Es una emergencia y tiene que ser atendida como tal. El presidente, a su estilo, escogió ya un enemigo y dijo, es que la industria está abusando. Por supuesto que estoy de acuerdo en que se tenga que ordenar las concesiones dadas a la industria. Si alguien se hizo una concesión malavida por corrupción, quítaselas, no otorgues nuevas concesiones indebidas, tú tienes las facultades en tu poder. Pero eso por mucho no va a resolver el problema, aunque se tiene que hacer, porque el consumo de industria, además de que genera empleos en este país, solo representa el 5% del consumo de agua en el país. 5%. ¿Cómo vas a resolver una crisis en el 85% del territorio con el 5%? ¿Cómo se usa el agua en México? 76% del agua es de consumo agrícola y ganadero. 76%. 14% es de consumo humano, doméstico, de utilidad pública. 5% generación de energía y 5% la industria. El problema lo tenemos que atender de manera integral y no ha sido prioridad nacional. No esperemos a que estemos en crisis como la de Monterrey, como la que ya vivió mi estado Sonora y mi ciudad Hermosillo, que por muchos años hemos tenido tandeos, es decir, entrega de agua solo en ciertas horas, unos años sí, unos años no. No esperemos a que nos pase eso, atendámoslo ya, con planeación, con inversión de infraestructura, con una coordinación entre entidades. Por eso hacemos un llamado a un plan emergente que incluya presupuesto, porque no ha sido prioridad para este gobierno. De 2018 que entró este gobierno a 2021 pasaron de 32,000 millones de pesos en Conagua a 24,000 millones de pesos. ¿Dónde está la prioridad nacional? Apenas este año dicen que le van a dedicar más dinero. Y en el rubro de medio ambiente, agua potable, drenaje, tratamiento y alcantarillado, hay una reducción de hasta el 60% del presupuesto. ¿Dónde está la prioridad nacional? ¿Qué estamos esperando? Hoy por eso decimos declaratoria de emergencia nacional, un plan de acción inmediato que incluya al menos inversión histórica en infraestructura para captar el agua, presas, infraestructura pluvial, que incluya una inversión para tratamiento de aguas residuales, que incluya un programa para el manejo de la agricultura, cambio de cultivos en zonas de sequía para cultivos con menor necesidad de agua, revestimiento de canales, mejores técnicas de riego,
que incluya un programa de concientización para los ciudadanos para un consumo adecuado, porque consumimos demasiada agua, que incluya un saneamiento de los organismos operadores, mejoras en sus redes, porque se está yendo en lugares más del 40% en las tuberías que tienen fuga, medición adecuada, cobro adecuado, es decir, un programa integral. Este es un tema de crisis nacional que tiene que ser atendido así. Estos son los temas importantes. Sin agua no hay desarrollo, no hay vida. Dejen de estar en distractores y en obras que no tienen importancia y dediquémosle un plan con presupuesto y prioridad nacional a resolver el problema del agua, pero ya. Por cierto, es un problema mundial. Apenas en junio, en Estados Unidos, la vicepresidenta Harris anunció un plan de acción como el que yo estoy proponiendo para la seguridad hídrica, que incluye $1 billón. $1 billón. Eso necesitamos hacer aquí en México en nuestra justa dimensión. Hoy, no mañana, que se tenga en todo el país el problema que hoy tiene Monterrey, Nuevo León. Queremos resolver el problema del agua, pero ya. Me pregunta Mayolo López, del Grupo Reforma, señor. Gracias, Damián. Oye, quiero saber cómo está viendo la bancada del PAN el asunto de la renovación de la presidencia del Senado. ¿La bancada daría el visto bueno a José Narro cuando está involucrado en un asunto de desaparición de 2 marinos que presumiblemente lo custodiaban? Están desaparecidos. ¿El PAN lo respaldaría? Mira, más que individualizar, yo te diría 2 cosas. La primera, ese va a ser un tema que vamos a abordar en nuestra plenaria, que está programada para fines de mes. Así lo estilamos, normalmente es ahí cuando lo debatimos como grupo. No hemos debatido como grupo el tema. Lo que yo te puedo decir es reiterar la postura que por mucho tiempo hemos tenido. Ya es momento de que en el Senado de la República exista alternancia en la representatividad de la presidencia de la mesa directiva. Esa había sido una práctica democrática de los últimos senados. En la Cámara de Diputados existe por ley, en el Senado pues había un respeto. La presidencia de la mesa directiva es la representación de todo el Senado, no de un grupo parlamentario. O sea, ahorita andan con sus pugnas internas que si tal o cual, para mí eso es lo de menos. Nosotros lo que quisiéramos es que la oposición, y en este caso la primera fuerza política de oposición, que es el PAN, pudiera postular entre nuestros senadores y senadoras a una propuesta que pueda ser apoyada para ser la presidenta o presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Eso es lo que a mí me parece correcto. O que entre toda la oposición pudiéramos hacer una propuesta y que pudiera ser avalada por consenso. Hoy es claro que no tienen los votos con las divisiones de Morena. Y yo creo que esa es una coyuntura que debería de ser aprovechada desde la oposición, no para apoyar a alguien de Morena, por Dios, sino para buscar un mensaje de pluralidad política en el Senado de la República y una presidencia que represente a la pluralidad. Eso es lo que yo opino, más allá de los perfiles que internamente en Morena puedan estar pugnando por esa posición. Yo les diría que ni sueñen que es en automático los votos para lograr esa mayoría, que aprendan a contar. Gracias. Preguntarle, en la oposición, ¿a quién ve como posible presidente o presidenta de la mesa directiva? Y si usted se apuntaría. Y por otro lado, preguntarle, ya Morena anuncia que es Delfina Gómez, pues la virtual candidata al Estado de México. Para la oposición, Delfina Gómez es la mejor candidata porque tiene muchos negativos, o la peor candidata porque la conocen muchísimo y tiene todo el apoyo del gobierno federal. Mira, sobre, digamos, nombres, yo no quisiera ahorita entrar en ello. Creo que lo importante es que logremos un consenso para hacer una propuesta que represente pluralidad y que salga de la oposición. ¿Por qué lo digo así? Porque van 3 presidencias ya, si no me falla la memoria, más porque un año 3 presidencias, Eduardo Ramírez, Olga Sánchez Cordero y Martí Batres, todas propuestas por el grupo mayoritario. ¿O el presidente? No. Entonces, yo creo que eso rompe con la tradición plural democrática que había existido en el Senado de la República y hoy
que evidentemente no tienen unanimidad en Morena, porque son públicas y notorias las pugnas. Yo lo que creo que es inteligente para la oposición y que hoy quiero yo poner en la mesa, sin que sea un consenso en el grupo, es algo que yo creo que voy a proponerle al grupo y a la oposición, es que hagamos una propuesta propia. Yo creo que el PAN, como primera fuerza política de oposición, debería o podríamos poner un nombre, de un hombre, una mujer o varios, para aspirar a ese cargo. También creo que merecidamente lo pudiera hacer algún otro grupo parlamentario. Y creo que deberíamos de lograr ese consenso e impulsarla. Hoy yo lo que veo es que Morena no tiene los votos para lograr la presidencia de la mesa directiva. Así de claro lo digo, por las pugnas que tienen entre ellos. Yo creo que eso en política, pues hay que aprovechar las coyunturas, para bien, no para mal. Y aprovecharla para bien hoy sería un gran mensaje de apertura política, de escuchar, de integrar, de integración, el que en el Senado de la República se le dé voz en ese cargo a la oposición. Mostraría apertura y pluralidad, y creo que es un mensaje que urge en México, en este México tan dividido y tan lleno de odio que hoy tenemos, lamentablemente en la mayoría de los casos fomentado por el gobierno y en muchas ocasiones respondido con el mismo odio desde la oposición. ¿Y lo de Delfina? Yo sí creo que es lamentable que en el país personajes que han mostrado violaciones graves sean postulados. Digo, no es mi partido, visto como electoralmente, yo digo, pues me parece un perfil que puede contrastar perfectamente lo que no debe de ser para México y para el Estado de México. Me parece que para ganarle es una buena noticia para la oposición, en términos de que más allá de que sea conocida, cualquiera es conocido, hombre, luego se confunden con eso. Pues si no es concurso de conocimiento, las campañas son para conocer la gente, las propuestas. Yo creo que claramente no representa lo que el Estado de México requiere, y creo que una buena propuesta como las tenemos puede hacer un contraste y ganar esa elección, que espero que eso pase para que al Estado de México llegue por fin un buen gobierno, porque en mi opinión los que se han tenido no son adecuados. Creo que tenemos cartas, marcadamente nosotros, y creo que sí es un perfil no adecuado para el Estado de México, y creo que se va a poder señalar de manera puntual, objetivamente, sin engaños, que pues es una persona que ya ha probado incluso cometer delitos en materia electoral, como es la retención de sueldos, imagínate nada más, ¿no? A los servidores para dedicarlos a funciones políticas. Pero bueno, sabemos que a Morena no le interesa eso, ¿no? Es un poquito más bien quién está en las afinidades. Creo que va a haber fractura evidente en Morena, en el Estado, y yo básicamente eso lo digo, digamos, de manera enunciativa o como hechos, pero yo en lo que me enfocaría, o lo que le sugiero a mi partido particularmente, es que escojamos un buen candidato, que creo que lo tenemos marcadamente con Enrique Vargas, y me enfocaría a proponer cómo sí el Estado de México puede ser mejor. Eso es lo que nos hace falta. Tenemos mucho no en México, tenemos mucho no en la oposición, y yo creo que la gente no le basta decir que no. O sea, necesitas tú decir qué ofreces, tú qué cambio propones, tú cómo sí vas a cambiar las cosas, y creo que esa es la oportunidad que tenemos en el Estado de México. ¿Deben ir en alianza en el Estado de México? Yo, lo saben todos ustedes, en lo personal no soy partidario de la alianza PAN-PRI en el país. Yo no comparto la forma de gobernar del PRI en los estados, incluidos los que están en elección, y lo que quisiera pues es una propuesta de alternancia. No se trata de quítate tú para ponerme yo, no se trata de acceder al poder por el poder mismo, se trata de cambiar las cosas. Yo sí creo que de cara al 24 e incluso en el 23 podría ser atractivo el explorar un polo que como eje central tenga PAN Movimiento Ciudadano. Entiendo que cada partido está en sus valoraciones, pero sobre todo creo que el PAN tendría que trabajar en recuperar identidad y hacer una alianza con la sociedad civil. Creo que los resultados a nivel gobernaturas han sido no malos, sino desastrosos de la alianza PAN-PRI, desastrosos. En el 2021 de 15 estados, pues se ganaron 0. Por Dios, pues yo no sé cómo se quiere repetir algo que así funcionó. Los triunfos que se tuvieron más bien con las propuestas que tuvimos en Querétaro y en Chihuahua como PAN. Creo que en el 22
también fueron desastrosos los resultados, los triunfos que se tuvieron. Pues en Aguascalientes el PAN gana y en Durango, digo, bienvenidas todos los apoyos, pero realmente los votos del PRI ganan. Entonces, pero sobre todo en lo personal, yo lo he dicho, creo que no es lo que la gente está esperando. La gente está esperando un cambio. Yo no veo a nadie pidiendo, estaba tan maravilloso el pasado que quiero regresar a él. Eso no es cierto. Había muchos problemas en el país, de pobreza, de corrupción, de falta de oportunidades. ¿Por qué habríamos de querer regresar a eso? Yo lo que creo es que tendríamos que hacer un planteamiento de avanzar hacia el futuro, reconocer que la gente quiere un cambio, presentar una alternativa distinta a este cambio que Morena falló en hacer, porque es evidente que fracasó el modelo de Morena. Esa es mi opinión, pues soy demócrata y decidirán los partidos. Yo creo que sería un error, pero respetaré la decisión que tomen, digamos, pues órganos que son ajenos a mí, porque al final del día pues es una decisión local que tomarán y yo no soy del Estado de México, ¿no? Si eso sucede en esta ocasión, por la disputa interna y que el presidente diga, pues miren, ni Chana ni Juan, va tal, va Gabriel García o va Eugenio para pagarle el enojo en el Estado de México, ¿ustedes respaldarían eso? Mira, O sea, tendrían a que la mayoría tienen voto para decir. No puedo hablar a nombre, digamos, ni del grupo ni de la oposición porque no lo hemos abordado. O sea, quiero ser muy claro en eso. Apenas va a ser tema a abordarse en el grupo. Mi opinión es que el grupo parlamentario del PAN, y creo que toda la oposición, pero déjenme hablar del que yo soy parte, debe de proponer una propuesta alternativa para encabezar la mesa directiva. Creo que el Senado se merece alternancia y pluralidad. Sería un mensaje muy positivo en este México tan dividido de hoy. Yo en lo personal no voy a apoyar una instrucción y una intromisión del presidente de la República en un órgano que debe ser autónomo e independiente, que es el Senado de la República. Si alguien quiere ser borrego el presidente, pues allá él o allá ella. Yo no lo soy de nadie, mucho menos de un poder ajeno. Entonces yo espero que no lo hagamos. Y sí, mi llamado es a que valoremos esta propuesta distinta, que yo no he escuchado que nadie haga, que yo lo pongo en la mesa hoy. Creo que el PAN y la oposición deberíamos de trabajar por consensar una propuesta que pongamos en la mesa para una alternativa de una mesa directiva encabezada por pluralidad, alternancia y marcadamente por una representación de la oposición, que van 3 años que solo tenemos representantes de Morena y en muchas ocasiones actúan como representantes de Morena, no como representantes del Senado de la República. Esa es mi opinión. Creo que va a pasar. O sea, yo creo que a Morena de repente le van a levantar el teléfono y le van a dar la instrucción de a quién apoyar. Entonces yo les digo, pues si se van a dejar, pues ¿para qué tanto brinco estando el sueldo tan parejo? Pero pues allá ellos, ¿verdad? Pues ese es su tema. Yo creo que por ese tipo de obediencia ciega es que luego tienen un mal actuar en ciertos temas. Lo que es evidente es que hoy no tienen unanimidad. Yo no soy quien para opinar del grupo, pero es evidente la pugna que existe y creo que entonces se abre la posibilidad política de que la oposición aglutine sus votos y podamos hacer un planteamiento inteligente que pueda generar un consenso. Además, Morena por sí misma no tiene mayoría, la tiene con sus aliados. Pues también tendríamos que tener esa capacidad de hablar con esos aliados para ver si podemos generar un consenso distinto y empezar a mostrar una alternativa distinta para este país. Sería todo, senador. Está muy amable. Muchas gracias a todos ustedes.